Wow, hermano. María Petri predicó. Me dio la introducción perfecta. Aleluya, gloria a Dios. Yo tengo una introducción ahí, pero con esa, qué mejor que esa. Y fíjese que estábamos hablando en la clase, y como bien dijo María Petri, hay que usar esa introducción, porque eso es de Papá Dios, y que esa introducción. Y qué malo es cuando no salen las cosas como queremos o cuando queremos, ¿verdad? Todo el mundo quiere que todo nos vaya color de rosa, sin problemas, sin situaciones. Y fíjense la clase de hoy, donde Pablo está pasando por un momento difícil y no puede ceder, ¿verdad? Segunda de Corintios, como bien explicó el hermano Esteban, el apóstol Pablo le escribe, después de haber escrito esa primera carta, bien cariñosa, bien buena, bien simpática, Primera de Corintios, y eso dejó como un ambiente medio tenso a ciertos falsos profetas o a ciertas personas, y comenzaron a hablar mal de Pablo. Cuando tú no puedes ir contra el mensaje, vas contra el mensajero. Y de Pablo, porque Saulo hubiera sido otros 20 pesos, ¿verdad? Y comenzaron, y Pablo en 2 de Corintios, ¿verdad? Y la gente esperaba que en 2 de Corintios, pues Pablo bajara el tono, o se pusiera más sutil, más tranquilo, y fue todo lo contrario. Al que no quiere caldo, le dan 3 tazas, ¿verdad? Y comenzó a hablar, y comenzó a decirle, y como bien decimos, cuando las cosas nos van mal, comenzamos a clamar a Dios. Y fíjense que la gracia de Dios se manifiesta cuando nosotros entendemos ya que no podemos hacer nada. Porque verdaderamente mientras entendemos que nosotros podemos resolver, mientras nosotros podemos hacer las cosas, no hay problema. No hay problema. Es más, ni clamamos a Dios. Pero cuando hay una situación que hemos tratado de resolverla, que hemos tratado de hacer hasta lo imposible para que esa solución pare o ese problema, dice Pablo que clamó 3 veces a Dios. Le pidió 3 veces porque el Señor le quitara ese aguijón. Dios dice, wow. Dios dice, clama a mí y yo responderé. Pero él a veces responde sí, o a veces responde no. Pero de que responde, responde verdaderamente. Entonces Pablo clamó a Dios y Dios le dijo, bástate de mi gracia. Y ahí es donde yo quiero llegar. Esa frase gracia es un regalo inmerecido, ¿verdad? Algo que nos dan, que no nos lo merecíamos, que no nos lo ganamos, que no hicimos nada para obtener eso. Y Dios le está diciendo que ese aguijón es un regalo. Bástate de mi gracia. Lo que pasa es que para llegar a la gracia de Dios, primero tenemos que clamar a la misericordia de Dios. Y misericordia es que no nos dan lo que nos merecemos. Y Dios había sido misericordioso con Pablo. Porque verdaderamente, ¿qué se merecía Pablo? ¿Ese aguijón o varios aguijones? ¿Ah? Por eso Dios fue misericordioso con Pablo. Y esa es la misericordia. La misericordia de Dios es que no nos da lo que nos merecemos. ¿Qué es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Y nosotros no merecíamos que Cristo muriera por nosotros. Y eso lo hizo por misericordia. Y a través de esa misericordia llegó la gracia de Dios a nuestra vida. Y ahora somos salvos por gracia. Y no don de nosotros, sino don de Dios. Que lo único que tenemos es que clamar a Dios. Que lo único que tenemos es que postrarnos a sus pies, ¿verdad? Y como decía la canción, Él cumple las promesas. Pero qué fácil es cuando venimos y clamamos a Dios, nos resuelve los problemas, las situaciones y todo va color de rosa. ¡Wow! Y le decimos, Dios, lo que tú me pidas, lo que tú me pidas yo haré. Y olvídate que yo voy a hacer, mándame. Pero cuando entramos en unas situaciones, y ahí yo quiero que veamos varios personajes de la Biblia. Vamos a ver a Ezequías, y vamos a ver a Jonás, y vamos a ver al mismo Moisés. Vamos a ver estos 3 personajes. Profeta del Señor. Grande. Jonás,
el predicador más exitoso de la palabra. Predicó y se convirtió en un pueblo completo. Ezequiel, todo lo contrario, predicó, no se convirtió en nadie. ¿Verdad? Pero miren esto, miren esta situación. Moisés. Oye, el Señor escogió a Moisés, lo llamó, vio la salsa ardiendo y no se quemaba. Y fue donde Faraón liberó al pueblo de Israel de Egipto. Yo no sé lo que se pasó. Y Ezequiel, que venció a los profetas de los Baales. 400 profetas, que pidió que parara la lluvia. Y paró la lluvia. Y vamos a ver qué pasa. Porque cuando clamamos a Dios y Dios nos dice que sí, es una chulería. Pero cuando Dios nos dice no, a nadie le gusta el no. Yo le pedí permiso a papi y me decía, no, cacho, contigo no se puede hablar. Tú todo es no. Ni dejar que uno termine de hablarte. No es que yo sepa lo de tú vienes, pero déjame explicarte. No. Pero déjame. No. Antes de llegar. ¡Wow! Y vamos a ver, primero que todo, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 3 y 4. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 3 y 4. Dios te bendiga. Mira, está despiertita. Amén. 3 y 4. Oye, y esto se da en momento donde Ezequiel, vence a los profetas de los Baales. Oye, y hizo todo eso y todo. Y tiene una gran victoria. Pero miren la situación. ¿Verdad? Y todo es, aleluya, gloria a Dios, bendición en todo momento. Pero miren, en el versículo 3 y 4, Jezabel había prometido matarlo, que lo iba a matar, ¿verdad? Y que si no, que los dioses de ellos la maldijeran. Entonces eso llegó a oídos de Elías. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Bersaba, que estaba en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Miren la situación. Oye, acabas de tener una victoria. Dios clamó, mataste el becerro, lo pusiste, lo llenaste de agua, le pusiste fuego, llenaste todo eso, todo eso lo llenaste de agua, bajó fuego del cielo, consumió el sacrificio completo, secó el agua. Oye, venció 400 Baales y ahora quiere morirse. Por una cosita, porque lo quieren matar. Y tuvo miedo. Y empezó a correr. Y se sentó junto a un enebro. Enebro es un árbol, hermano, que está verde todo el año. Todo el año está verde. Bien bonito. Está verde todo el año. O sea, se llegó a su nivel de confort, como dicen hoy en día. Aquí estoy bien, estoy cómodo, pero no. Esta mujer me quiere matar. Jezabel me quiere matar. Para que me mate ella. Y es verdad, hermano, para que el hermano de una mujer mejor que el hermano de Dios. Realmente, que para que me mate ella, que me mate Dios. ¿Verdad? Deseando morirse. Oye, en un momento, si en los momentos difíciles, dice el Señor, en los momentos difíciles, clama a mí, yo responderé. En esos momentos donde estamos débiles, dice Pablo, donde soy débil, es que soy fuerte, porque es que viene la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se va a manifestar. Y se manifestó grandemente en la vida de Elías. Entonces, pero él quería morirse, porque las cosas no le salieron como quería. Él más quería que con esa victoria todo el mundo se arrodillara a sus pies. Y todo el mundo clamara a él. Y todo el mundo lo buscara a él. Y que él estuviera como un rey.
tranquilito. Y ahora, después de una gran victoria, a huir que el pecado. ¡Wow! Pero veamos más adelante, ¿verdad? En el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 8. Jonás está molesto, hermano. Mira, para allá está molesto porque le predicó un pueblo y el pueblo se convirtió. Y ese hombre está rabioso. Y porque Dios los perdonó. Entonces, en medio de su molestia, salió y se acostó. Y Dios le puso una calabacera. ¡Wow! Bien bonita. Y le daba sopa. ¡Wow! Y él estaba contento. ¿Verdad? Dice Jonás 4, versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento soleno, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Porque vino un animalito y se comió la calabacera, y la sombra se le acabó, y el sol le daba en la cabeza. Ese sol me pica, y no hay agua, y estaba mareado, cansado, ¿verdad? Quiero morirme. ¿Usted no le ha pasado eso alguna vez? Que usted trata de resolver un problema y salir de ese problema y resuelve y como que no saca los pies del plato y cada día las cosas son peores. Ojalá y me moría. Yo lo que tengo en la cara es que Dios me lleve. Que Dios me lleve. ¿Ah? Que Dios me lleve. ¿Ah? Yo me imagino, William y Tito se están riendo. ¿Ah? Y Álvaro se rió por ahí. Yo me imagino cuando esas tres mujeres están con el moño parado y dicen: yo quisiera morirme porque si me cogen me va a hacer como Jezabel, Elías. Ay, Dios mío, no sé ni cómo acercarme, ni cómo pedirle perdón. ¿Ah? Ay, Dios mío, ojalá él me muriera. ¿Ah? Pero ¿cuál es la frase típica de las mujeres? Como esta casa yo no puedo hablar. Como todo lo que yo digo es sanganería. A mí no me hacen caso. Yo digo, yo no sé ni para qué yo hablo en esta casa. Oye, esa es la frase de las mujeres típica. ¿Ah? Aquella dice que sí. Como a mí no me hacen caso, yo no sé. Pero de momento uno dice como mi abuela, o como dice Clariel: yo sé que no me vas a escuchar, ni me vas a hacer caso, pero es que si no te lo digo, exploto. Si no te lo digo, exploto. Yo te lo tengo que decir. Aunque no me hagas caso, pero es que si no voy a explotar. Raúl, yo te tengo que insultar por el amor de Dios. Gracias a Dios, ese amor tan grande, ¿verdad? Porque si no, exploto. Como dice, bueno, yo sé que no debería decir nada, pero por si en acaso le interesara escucharme, te lo voy a dejar ahí. Te lo dejo y tú lo analizas si quieres, ¿verdad? ¡Wow! Entonces, uno en ese momento hace como Pablo en 2 Corintios: o actúo como el viejo hombre, o actúo como cristiano. ¿Qué le contesto? ¿Qué le digo? En mis debilidades soy fuerte. ¿Cuántos alaban al Señor? En mis debilidades soy fuerte. Insúltame que yo alabo a Dios. Yo sigo clamando a Dios que en algún momento te vas a tener que callar. En el nombre de Cristo. Yo creo un Dios grande y poderoso. Amén. Pero miren, oye, esos son profetas, hermano. Por las victorias que han dado con todo y por siempre tontería. Jonás, porque el sol le está quemando la calma. Imagínense Tito trabajando con los caballos. ¿Ah? Un caballo le dio una patada. Imagínense que el caballo se fracturó la pierna y la cabeza quedó intacta. Intacta. ¡Wow! Yo imagino que el caballo habrá dicho, la yegua habrá dicho: ay, yo quisiera morirme. Yo quisiera morirme antes que venga ese hombre a seguirme comiendo otra vez. ¿Ah? Yo quisiera morirme. Porque ni para el hipódromo sirvo. ¿Ah? Porque hay que estar el dinero de los caballos, las patas. Vendido esas patas. ¿Y esa pata qué le pasa que está barata? Muchacho, le metió una pata a Tito y olvídate de ese plato. No fue que Tito le dio a la yegua le dio a Tito. Y olvídate, y cayó el problema. ¡Wow! Pero surgen esas situaciones porque queremos que las cosas se den en el momento, cuando queremos.
No, y entendemos que Dios es un muchacho demandado. Y que Dios está, dice, como dicen, Raúl, vete al colmado. No, ahí a ver si crezca. Trae un saco de papa, trae esto, trae lo otro. Pues así nosotros creemos con Dios. Señor, tú dices, clama a mí y yo responderé. Había uno que pedía en la luz, ahí en Puerto Rico. Un adicto pedía en la luz y decía, Dios dice, pide y se os dará. Como eso te pedía, así que yo estoy pidiendo. Te paraba en el carro y te decía, la palabra dice, pedid y se os dará. Y yo estoy pidiendo a ver si me da una pesetita o algo. Y no lo voy a mentir. No lo voy a mentir. Es para droga. Porque la palabra dice que la verdad os hará libre. Los tipos son unos bravos. Son unos bravos. ¿Ah? Pero cuando no nos salen las cosas como queremos, peleamos, refunfuñamos, reclamamos, decimos, Ave María. Yo no sé para qué voy a la iglesia. Yo, Señor, yo oro a ti, clamo a ti, yo diezmo de verdad, oro todos los días y esta mujer sigue molestando. Tú no las cambias un poquito el genio. Yo no sé para qué yo oro. Ayuno 40 días, ¿cuánto quieres? 60, lo que sea, pero bájale 2 rayitas. Y entonces decimos como Moisés. Leamos el libro de Números, capítulo 11, versículos 14 y 15. Números 11, versículos 14 y 15. ¿Lo tenemos todo? Subrayen. Varones, apréndanselo de memoria. Aleluya. Y dice, oiga, vamos un poquito de historia. Ya Moisés ha sacado al pueblo de Israel de Egipto. Vio la mano de Dios obrar. Ya ha caído maná del cielo. Y todo eso. Pero ahora el pueblo de Israel quiere carne. Sí, porque ya están cansados del maná. De maná y maná y maná y maná. Es como arroz con bimbo o un sándwich de tuna frito los días. Muchacho, llegó un momento que ni te vas a dar la carta. A mí me pasó una vez, cuando mami le dio la condición del hígado, había que comer comida vegetariana. Y uno para apoyarla, ¿verdad? Íbamos a un restaurante vegetariano allá en Puerto Rico, el primer día. Y está bueno, Pablito, está bueno. Segundo día, está bueno. Al tercer día, no, mami, ya no me vas a ver. Tú perdona, por ahí dame arroz, habichuela, bistec, lo que sea. El hígado mío no está dañado. Ya no me vas a ver aquí. Yo no digo, ay Señor, ya no puedo, olvídate. Y entonces, así pasaba el pueblo de Israel. Pero viene Moisés, mira lo que dice el 14. Le dice Moisés a Dios, no puedo, el 11:14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mano. ¡Wow! 3 grandes profetas. 3 grandes profetas. Porque las cosas no le salían como quería en el momento dado. Mientras Dios los llamó, mientras todo resolvía, mientras todo está bueno, mientras aquel tenía una sombra que lo que ubicaba 24/7, era una chulería y todo. Dios es grande. Yo sí que he creído. Mi Redentor vive. Aleluya. Cree en Dios. Y todo. Pero cuando vino el gusanito y se comió la calabacera y comenzó aquel sol que picaba. Dios a mí no me ama. Yo quisiera morirme. ¡Wow! ¡Wow! Y el Señor le dice, si tú te preocupas por la calabacera y te molestas porque yo me preocupe por todo un pueblo,
una calabacera que tú no la creaste, que tú no la hiciste, y tú te preocupas por ella. ¿Y cómo tú quieres que yo no me preocupe por una persona, por una nación, las que creé, las que dirigí, las que puse? ¿Cómo yo no me voy a preocupar por ella? Tú estás molesto por la calabacera, bien haces que te molesto por ella. Pero ¿cómo me pides a mí que yo no me moleste cuando mi pueblo no me obedece? ¿Cómo es posible que me pidas a mí que yo derrame mi espíritu cuando mi pueblo no me busca? ¿Ah? Y entonces vemos a un Elías que va corriendo, después de aquella grande victoria, hermano. Oye, 2 victorias, oró para que parara de llover, y paró de llover. ¿Ah? Oró para que bajara fuego del cielo, cosas sobrenaturales, bajó fuego del cielo, y ahora está escondido. Y Dios le pregunta, Elías, ¿qué haces ahí? Chacho, que tengo un celo grande por ti. Chacho, yo te alajo, te glorifico, pero negro, me quieren matar. Y hasta ahí yo llego. No los mataron a todos, y que iba a ir. Y me encuentro solo. Y Señor, ¿qué estás solo? Oye, tú no sabes que hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas a los Baales. No estamos solos. A veces cuando creemos que estamos solos, es que Dios está a nuestro lado. Cuando creemos que estamos solos, es que comienza la gloria de Dios a descender en nuestras vidas. Cuando creemos que estamos solos, comenzamos a ver la mano de Dios en medio de nuestras dificultades. Cuando estamos en problemas, que no encontramos cómo salir, que preferimos morir, porque ya no sabemos qué hacer con esa situación, que no queremos ver nuestro mal, que no queremos sufrir esa enfermedad, que no queremos sufrir o seguir pasando por esta situación. Pedimos al Señor, Señor, quítame la vida, porque yo no quiero sufrir. ¡Wow! Pero hay un canto que dice, no hay camino, se hace camino al andar. Y así yo he titulado el mensaje de hoy, hermano. No hay camino, se hace camino al andar. Todas aquellas personas, esos momentos, aquellas 3 personas, le estaban dando la victoria a Satanás. ¿Por qué? Porque se habían detenido. Habían dejado de caminar. Y el Señor quiere que no nos detengamos, que no importa la circunstancia, que no importa la situación, como el aguijón de Pablo, todo aquello que se interponga para que nosotros podamos llevar el mensaje de Dios, Dios lo va a quitar. Pero el aguijón de Pablo no se lo quitó, porque eso no le impedía seguir marchando. Eso no le impedía seguir llevando la palabra de Dios. Eso no le era nada difícil. Él podía manejar esa situación. Pero si lo hubiera impedido de gran manera, ¿usted cree que Dios se lo hubiera quitado o no se lo hubiera quitado? También le dijo, recuérdate, negro, que tú no eres Dios, que tú eres un ser humano, y que los seres humanos padecemos, sufrimos, pero tenemos que seguir para adelante. Tenemos que hacer. Y entonces vamos a ver, cuando clamamos a Dios, y vamos a ver en el libro de Éxodo, ese momento, esa situación. Éxodo, capítulo 14, versículos 15, 16, después brincamos al 21 y 22. Esto es cuando ya el pueblo de Israel ha salido de Egipto. Da camino a Canaán. Pero con todo era algarabía, todo era la bendición. El faraón dejó ir al pueblo. El faraón nos dejó ir. Y se fue Raimundo y todo el mundo con contentos y todo. Pero llega un momento en el desierto donde a un lado lo que hay son montañas. De frente está el Mar Rojo. Y detrás viene el faraón con todo su ejército. ¡Wow! Y comenzaron a clamar. Y dijeron a Moisés, hubiéramos preferido morir en Egipto. Entonces, oye, cada problema en la muerte. Muchachos, si llegamos a 20 años mucho, porque cada vez nos estamos muriendo. Yo quisiera morirme. Y era mejor, aunque por lo menos decían, por lo menos habían tumbas para enterrarnos. Oye, pero estás viviendo bajo una esclavitud.
bajo una situación, pero por tener X o Y beneficio, por decir que no pasara una situación de emergencia, comenzaron a clamar a Moisés y le dijeron: esto es lo que te decíamos, que nos iba a pasar, era morirnos en Egipto. Era morirnos en Egipto, y por lo menos allí hay tumba. Y comenzó Moisés rápido, dijo: no se preocupen, Dios está con nosotros, y esos egipcios que ven ahora no los ven más. Y Moisés se arrodilló y comenzó a clamar a Dios. O sea, el clamor era: o quita las montañas, o mata a los egipcios, o nos levanta como el pájaro, ¿verdad? Resolver el problema inmediato. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¡Wow! ¿Qué clase de contestación? Bastante de mi gracia. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a ti? Oye, mira, fíjate, tengo un poquito, tú no dices que tienes supervisión. Tengo un poquito de visión. Mira la situación que tú me has metido. ¿A quién voy a clamar? Si tú dices que a ti hay que clamar, o sea, no tengo escapatoria, no hay salida, no hay por dónde ir, no hay situaciones. Y le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. No hay camino, hermano. Se hace camino al andar. El pueblo de Israel comenzó a marchar. Dile que marchen. En medio de un problema, en medio de una situación, la mejor forma de enfrentar el problema es poniéndote de pie. Poniéndote de pie en el nombre del Señor y marchar clamando a Dios, marchar alabando a Dios. Pero si nos detenemos, hemos perdido todo, hermano. Comenzaron a marchar. Y dice, ¿verdad? En el 16: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Donde no hay camino, Dios hace camino. Y el 21 y 22 dice: y extendiendo Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase. No Moisés retiró el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Cuánto le damos aplausos al Señor? Si tú quieres ver la gloria de Dios manifestarse en su vida, si tú quieres ver la gloria de Dios manifestarse en tu problema, en medio de tu debilidad, en medio de tu situación, tienes que marchar. Tienes que marchar. No te puedes detener. Eso es lo que quiere Satanás, detenernos, que nos paralicemos, que nos sentemos a llorar, que pidamos que queramos morirnos, que no queremos vivir más, que no podemos enfrentar esta situación, que no quiero ver mi dolor, que no me merezco morir, que no me merezco vivir, y entonces no sabemos qué hacer. Pero en algún momento te has puesto a clamar a Dios. En algún momento tú le has dejado esos problemas en las manos de Dios. ¿Y qué has hecho? ¿Te has sentado a esperar que Dios obre? ¿O le dejaste el problema en las manos de Dios y comienzas a seguir marchando? Y cuando comenzamos a marchar, hermano, se abre un mar de bendiciones. Y dice que el pueblo caminó en seco. Wow, en medio de aquel mar, el pueblo caminó en seco. Cuando peor estaban, cuando creían que peor estaban, es cuando mejor estaban, porque iban caminando y veían las olas aguantadas a un lado y las olas aguantadas, y ellos iban caminando en seco, pero Dios iba detrás de ellos, como antorcha de fuego, y como nube detrás de ellos, protegiéndolos de aquel pueblo de Egipto que venía a matarlo. Y cuando
cuando ellos pasaron al otro lado del mar, las aguas volvieron a su lugar. Y aquel pueblo completo, con carruaje y caballo, murió. Cuidado de aquellos que quieren hacerle mal al pueblo de Dios. Dios está en control, pero tenemos que marchar. Tenemos que marchar, tenemos que seguir hacia adelante en los momentos difíciles, en los momentos de crisis. Ahí es que Dios se manifiesta, porque ya entendemos que nosotros, con nuestros recursos, con nuestros estudios, con nuestra manera de pensar, no podemos salir de esa situación. Ya la situación ha tomado el control de nuestra vida. Tanto que nos ha paralizado, que ya el miedo nos está consumiendo. Pero cuando comenzamos a marchar, a enfrentar a ese Goliat, como David enfrentó a Goliat, en el nombre del Señor, y comenzamos a caminar, comenzamos a ver bendiciones, comenzamos a ver la gloria de Dios manifestándose en nuestra vida. ¡Wow! Pero el más que me encanta, Jueces, cuando van camino a Jericó. Y ahí terminamos. Jueces, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Josué. Josué 6, del 1 al 5. ¡Wow! El pueblo de Israel, 40 años en el desierto, dando vueltas en el mismo lugar, con una promesa de que el Señor les daría la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Y en estos momentos el pueblo de Israel ya había cruzado el Jordán. Igual el Señor detuvo las aguas del Jordán y comenzaron y caminaron derecho, en seco. Pero ahora se enfrentan a una situación, a las murallas de Jericó. Murallas que están ahí puestas por causa de la duda de ellos. Miren lo que hace nuestra duda, miren lo que hace nuestro temor, miren lo que hace el detenernos en nuestro diario vivir, en detenernos en las cosas de Dios. Vamos creando murallas grandes que no nos dejan llegar a la promesa de Dios. Entonces nos encontramos con esas murallas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sentar a llorar. Vamos a clamar. Vamos a ver qué Dios hace. Dice, ahora Jericó, el capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearé pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto hará durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. En muralla comienza a marchar. Y en medio de ese marchar, comienza a clamar a Dios. Marcha y alaba a Dios. Marcha y alaba a Dios. Sigamos las instrucciones del Señor. En el mundo tendréis aflicciones, pero no teméis, porque yo he vencido al mundo. Tienes problemas, tienes situaciones, tienes enfermedades, están ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que te acuesten o vas a seguir marchando? Gracias, Dios, yo quisiera alabarte,
yo quisiera glorificarte, yo quisiera servirte, por este dolor de espalda no me deja. Esos bancos de la iglesia están duros. Ponte, esos bancos, yo quisiera alabarte, Señor, pero tú sabes que yo no me puedo parar. Yo quisiera, cuando María Piti dice que se paren, yo quisiera pararme. Y qué bueno cuando dice, pero se pueden quedar sentados. Ay, Señor, le tocaste el corazón a María, escuchaste mis oraciones. Qué bueno que nos podemos quedar sentados. Levante la mano y alaba a Dios, muchacho. Yo tengo ese hombro que, ay, Dios mío, Señor. Pero la puedes dejar la mano. Gracias, Señor, porque tocaste el corazón del pastor. Aleluya, gloria a ti, Señor. Pero, ¿qué vas a hacer? Te vas a seguir quejando y el justificar el no marchar. Señor, yo quisiera marchar, pero es que tengo un talón, ese talón que yo no lo aguanto, Señor. Y tú sabes que yo parezco de pies planos y muchacho, yo quisiera, pero yo te pido por Señor, si tú me ayudas, pues yo estaré marchando, pero ahora yo no puedo. Tú entiendes, Dios, tú entiendes que yo sé que tú me entiendes, porque ese dolor, sí, Pepe, si no marchas, no verás la gloria de Dios. No importa las circunstancias que estés viviendo. Si no marchas, es porque no crees. Pero si crees, verás la gloria de Dios. No hay excusa para no marchar y alabar al Señor. No hay camino, hermano. Se hace camino al andar si no comenzamos a caminar. Si nos quedamos sentados, llorando, quejándonos, lamentándonos, Dios te va a escuchar y dice, ¿y cuándo vas a comenzar a marchar? Yo te voy a decir, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Porque el sol está muy fuerte, no hay sombra. Los palos ya no dan la sombra suficiente. Porque me tengo que mover del enebro en que estoy sentado. Me tengo que salir de mi lugar de confort por ese sol, por ese calor que no me deja resistir. Yo quisiera ir a la iglesia, pero en la iglesia no hay aire acondicionado. Dios mío, Señor, yo quisiera alabarte, pero es que ese calor es demasiado. Yo quisiera servirte, Señor, pero es que el pastor se tarda tanto en las predicaciones. Cuando pone a María Piti a dirigirle, ella canta y predica también. Muchacho, eso, olvídate de eso. Yo quisiera decirle al Señor, pero mira para allá, muchacho. Y empezamos por ahí. Para todo hay una queja, para no marchar. Pero si no marchas, no verás la gloria de Dios. Si no marchas, los muros no se caerán. Y entonces, en Josué 15 y 16 dice, y así dieron otra vuelta. Esto es el séptimo día. Y así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Marcharon por 6 días, hermano, y no se movía ni una piedrita. ¿Cómo te sentirías? Mira, este día que marchemos y marchemos y marchemos. Llevamos 6 días marchando y aquí no, ni un temblorcito, muchachos, ni una piedrita se movió. Este está bien loco. Sí, porque hermano, no se crean que todos somos obedientes. Vamos a marchar en el nombre de Cristo. Yo daré 3 vueltas en los primeros 3 días. Si no se ven nada, vamos a acostar a dormir, que marche otro por mí. O hacemos pase de relevo. Yo doy la mitad, y tú la otra mitad, y tú la otra mitad, 4x4. ¿Verdad? Y nos encontramos. Está bien loco. Y que marchando, y que marchando se va a caer eso. Por 6 días. Entonces, dice en el otro versículo, dice, entonces, y 7 sacerdotes, el 4, llevaron 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día daré 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que hagas oír el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz,
y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. El Señor está probando la obediencia del pueblo. El Señor está probando la fe del pueblo. Acuérdate que esas murallas se crearon a causa de la duda. Y lo único que podían derribar la duda es la fe, el creer. Entonces ellos tenían que creer, ellos tenían que ponerse en las manos de Dios, ellos que tenían que tener fe. Y ese creer y esa fe destruirían las murallas. Tenían que ser obedientes. Y entonces en el 20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerrillo y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Obediencia, fe, creer, sometimiento, caminar. Hay que caminar en el nombre de Cristo y las murallas caerán. Y dice que las murallas cayeron. Oye, pero el pueblo gritó, pero después el pueblo gritó a gran voz. O sea, pero nosotros en medio de los problemas comenzamos a alabar, dice, Señor, mi alma te alaba. Muchachos, si no se va a mover ni una piedra, hermano. Ni una piedrita. Señor, tú sabes que yo vivo para ti, pero es que tengo un dolor en el pecho. Ay, wow. Y así usted quiere vencer a Goliat. Y así usted quiere vencer a los gigantes. Señor, que la monga, muchachos, ese flu no se me quita. Pero tú sabes que mi alma te alaba, te glorifico. Satanás se le está riendo. Y así me van a derribar. Y así. Satanás dice, ni yo los oigo, Dios menos los oirá. Pero dice que cuando oyeron el sonido de la trompeta, gritaron a gran voz. Señor, mi alma te alaba. Señor, yo te creo a ti. Señor, en tu nombre voy hacia adelante. Señor, en tu nombre enfrentaremos al Goliat que no nos deja caminar. En tu nombre marcharemos, porque tu gracia me es suficiente para seguir hacia adelante, dándote toda la gloria y toda la honra a ti que tú te mereces, porque alejado de ti nada podemos hacer. Pero si tú estás con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Porque el reino de los cielos es de los valientes. Y los que estamos en el Señor somos más que vencedores, porque creemos en un Dios vivo, no un Dios muerto. Pero tenemos que marchar, tenemos que caminar en los momentos difíciles. Decimos, yo no puedo. David le dijo a Goliat, yo no te puedo vencer, tú eres más grande que yo, tú tienes más experiencia que yo, tú tienes mejores recursos que yo, tú tienes mejores armas que yo como hombre, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Así que te voy a tumbar la cabeza y no me voy a detener. Y todo este pueblo sabrá que hay Dios en Israel. Y todo este pueblo sabrá que hay Dios en Casa Luz. Porque si Dios está con nosotros, nada nos puede detener. Porque somos más que vencedores. No vencedores, más que vencedores. Así que hermano, que el que no le guste el calentón, que no se meta a la cocina. Pero si estás en la cocina, hay que cocinar. Y hay que cocinar en el nombre de Cristo. Con diabetes, con dolor de espalda, con alta presión, con fibromialgia, con artritis, con pelo sin pelo. Como sea, tenemos que servirle al Señor. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Porque el Señor dice, clama a mí y yo responderé. Pero te dice, marcha y bástate de mi gracia. Porque en las debilidades es que yo me glorifico.
Lo más que le extraña a la gente cuando yo predico es que no gagueo. Tan pronto apago el micrófono, empiezo a tartamudear por ahí para abajo, pero en las debilidades mi Dios se glorifica. En tus debilidades, pónsela en las manos de Dios. Venid a mí los cargados y cansados, que yo haré descansar. Así que tenemos que marchar, hermano. Los problemas, las situaciones, nada nos puede detener, porque ya esas cosas no dependen de nosotros, sino de Dios. Hermano, el Jesucristo dijo en la última cena: no os preocupéis por lo que este cuerpo deba comer o vestir. Buscar la gloria de Dios primero, y todas las demás cosas serán añadidas. En medio de tus debilidades, busca la gloria de Dios. Busca cómo Dios se puede glorificar en medio de tus debilidades. Y verás un mar de bendiciones abrirse. Verás los muros caerse. Verás un Goliat derrotado. Verás un ejército completo ahogado en el mar. Y nosotros caminaremos en serio hacia adelante a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén espiritual, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde el sol no dará su luz. O sea que no nos tenemos que preocupar por si la calabacera se dañó o no se dañó. No nos va a quemar la cabeza el sol, porque la luz de Cristo brillará en cada uno de nuestros corazones, hermanos. El altar está abierto para todo aquel que quiera que Dios se glorifique en sus debilidades, porque no se cerrarán los cielos se abrirán. Sea el primero, sea el segundo, sea el tercero, sea el cuarto, sea el quinto, a mí no me importa donde esté Dios. Si yo le alabo, allí yo estoy con Él y Él está conmigo. El altar está abierto, hermano, para todo aquel que quiera ponerse en las manos del Señor, para todo aquel que le quiera traer sus problemas